Ana, puedes compartir nomás tu presentación y te damos el pase para que empieces. Súper, muchas gracias Mariana, muchas gracias a Zeus por la organización de este curso tan interesante y por haberme invitado a compartir de alguna manera la experiencia que hemos acumulado en estos años. Em, Déjenme compartir, entiendo que ahí se debiera estar viendo el modo presentación, ¿no? Ahí sí, Ahora sí, ahora sí. súper, perfecto. Em, Como bien decía Mariana, yo hoy día estoy de jefa de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía de Chile y un poco la presentación que preparé va más orientada a contar un poquito la experiencia que hemos desarrollado en participación en este tema de la transición energética desde Chile y por lo tanto es muy local, por ponerlo así, es muy de la experiencia que tenemos en Chile y desde el Ministerio de Energía. Sin embargo, en el espacio como de conversación y de discusión que vamos a tener, sería interesante poder ahí justamente compartir las experiencias y las miradas de quienes están en este curso y que son de otros países de América Latina. Em, Quisiera yo hoy día en esta horita que vamos a estar juntos, pasar por los siguientes temas. Primero una reflexión de por qué y para qué queremos una transición justa. Luego contarles qué hemos hecho en lo que desde acá, desde el Ministerio, conocemos como transición justa de salida y que tiene que ver con el cierre de las centrales térmicas a carbón y cómo lo hacemos bien. Luego qué hemos hecho en una transición justa de entrada, que tiene que ver con todo el desarrollo de los proyectos de energía renovable nuevos que hay que hacer. Y luego algunas reflexiones sobre las complejidades de la participación y luego abrimos a comentarios y conversación con ustedes. Em, Partamos primero con las tensiones y conflictos en la transición energética. Em, lo que nosotros hemos ido percibiendo, digamos, hay una demanda por cerrar las centrales térmicas a carbón, como que buena parte del mundo, todos coincidimos en que queremos cerrar las centrales térmicas a carbón, pero esto genera cierta tensión. Y al lado de la flechita se puede ver que queremos cerrar las centrales térmicas a carbón, pero tenemos un mundo de personas que nos dicen que no a los proyectos de energía renovables que hay que instalar para poder cerrar estas centrales térmicas a carbón y no a las líneas de transmisión. Por otra parte, queremos cerrar las centrales térmicas a carbón y como tensión lo que tenemos es que la gente dice, pero vamos a perder empleos, así que no cerremos las centrales térmicas a carbón porque vamos a dejar gente cesante. Y todo eso también tiene un mundo de conflictos sociales al respecto. Otra demanda que se contrapone con la idea de cerrar las centrales térmicas a carbón es aquellas organizaciones que hoy día reciben como recursos de las empresas o de las centrales térmicas a carbón para el desarrollo de sus propias actividades, que te dicen, chuta, si me cierran la central térmica de carbón, yo voy a perder el acceso a estos recursos que me entrega la empresa en general y me permite desarrollar un conjunto de actividades que yo tengo. Em, Esas son como algunas de las tensiones y de los conflictos que se nos generan en torno a la idea de cerrar las centrales térmicas a carbón. Por otra parte, cuando planteamos, para cerrar las centrales térmicas a carbón tenemos que desarrollar nuevos proyectos de energía, entonces nos presentan como tensión el que la gente dice, sí, sí, hagamos nuevos proyectos de energía, pero no aquí, no aquí, no en mi lugar, sí en cualquier otra parte. O hagamos proyectos de energía, involucremos a las comunidades, escuchemos a las comunidades qué es lo que, quiénes viven aquí, cuáles son los elementos que valoran en este territorio. Y tenemos comunidades que dicen, no, yo no quiero que este proyecto se haga y por lo tanto no le voy a colaborar a la empresa con el levantamiento de información respecto a quiénes viven acá, cómo son, cuáles son los elementos de significación cultural o ambiental que hay y que debiéramos tratar de proteger, etcétera. Entonces, no quieren colaborar, no quieren participar. Y por otra parte, las empresas, algunas empresas dicen, bueno, vamos a hacer este proyecto de energía acá, queremos desarrollar algunos aportes a la comunidad y tenemos personas que nos dicen, todos esos aportes que las empresas entregan a las comunidades son en realidad compra de conciencia. Y entonces, en el fondo, las comunidades que aceptan estos aportes en realidad están como vendiendo el territorio, vendiendo la biodiversidad o el medio ambiente a cambio de
estos aportes que hacen las empresas. Eh, Estos son como un pequeño resumen de las tensiones que de alguna manera nosotros vemos hoy día en el territorio chileno principalmente respecto a este desafío de la transición energética, es decir, cerrar centrales térmicas a carbón y desarrollar nuevos proyectos de energía renovable y líneas de transmisión. Genera todas estas tensiones de gente que dice que sí, hagámoslo, pero otros grupos que dicen no porque pasan todas estas cosas. Lo que nosotros vemos que aquí hay una falta de como comprensión de cómo funciona el sistema eléctrico que todos usamos y todos consumimos. eh, Falta de comprensión de cuál es la necesidad en realidad de este cierre de las centrales térmicas de carbón y del desarrollo de proyectos de energía renovable y de líneas de transmisión. Hay un desconocimiento de cuánto genera ese territorio y cuánto consume ese territorio, porque todos creen que son el territorio que más genera y que toda la energía que generan en realidad se la están regalando a otros, se la están llevando a otros. Y no hay información sobre cuánta de esa energía que generan es energía que consumen también y cuánto en realidad efectivamente hay zonas que generan energía para entregar a otros. Em, entonces, por un lado hay esa falta de comprensión de cómo funciona el sistema. Tenemos también terceros que están interesados, que lucran con, con el mantener este conflicto y con que no haya un entendimiento entre empresas y comunidades para el desarrollo de los proyectos de energía y que en general tienden a distorsionar un poco la información. Y también pasa algo bien importante, que no hay una discusión o no hay un acuerdo en el país, digamos, sobre qué cosas queremos preservar y queremos valorar. O sea, hay una tensión entre conservar la biodiversidad, conservar los elementos culturales o conservar como ciertos lugares prístinos versus hacer los proyectos en aquellos lugares que ya están afectados. Pero no está claro, en realidad, si lo que queremos es concentrar proyectos en ciertos territorios y con eso, de alguna manera, acotar el impacto en un territorio en particular, o si en realidad tenemos que repartir los proyectos en distintas partes del territorio y de esa manera distribuir de alguna manera los impactos. Ni tampoco está claro si es más importante preservar la biodiversidad o los elementos de significación cultural. No está tan claro eso y eso no se discute ni se define como a nivel nacional. Y creo que esos son elementos que ayudan a que estos conflictos no sean bien resueltos. Entonces, con esos conflictos que generan la transición energética, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué queremos una transición energética? Y es importante siempre tener claro por qué, porque se dice tenemos que hacer esta transición energética y no tenemos tan claro por qué. ¿Por qué la necesitamos? Es porque si queremos mitigar los efectos del cambio climático, en el fondo debemos descarbonizar. Y descarbonizar significa cerrar centrales térmicas a carbón que tienen que ser reemplazadas por proyectos de energía renovable, eólicos, solares, de concentración solar de potencia o de cualquier otro tipo de tecnología que sea limpia y no contaminante. Pero no es uno a uno, no es que yo cierro una central térmica a carbón y entonces la reemplazo con un parque solar fotovoltaico. Son por cada mega de energía térmica a carbón, son como 3 megas de energía renovable que se necesitan y de líneas de transmisión. Y eso hace que si queremos cerrar en Chile las centrales térmicas a carbón que hoy día tenemos que generar, que son como, no sé cuántos megas son en realidad, pero si queremos cerrar estas centrales térmicas a carbón, tenemos que generar 20 gigas de energía renovable, más o menos 2 gigas de almacenamiento de energía y más o menos 4.000 kilómetros de líneas de transmisión para poder reemplazar estas centrales térmicas a carbón. Y esto es un desafío gigante, un desafío territorial gigante. Y por eso es que el que esta transición sea justa eh, es como lo importante. En el fondo, lo que nosotros vemos es que el cambio climático es hoy día el máximo riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a los que nos hemos enfrentado como humanidad. Nunca antes había habido un riesgo tan grande de vulnerar derechos humanos de muchas personas por los efectos del cambio climático. Y principalmente los más afectados por ese cambio climático son aquellas comunidades que menos han contribuido a la generación del cambio climático. Y eso es como lo más injusto o la mayor
como desequilibrio que esto genera. Para poder enfrentar el cambio climático, necesitamos entonces una matriz renovable que nos permita limitarlo. Pero necesitamos cambiar la matriz a una escala y a una velocidad sin precedentes nunca antes vistas. O sea, hoy día, lo que por lo menos en Chile tenemos que hacer de cantidad de megas de energía renovable que tenemos que generar es 3 veces más o 4 veces más la cantidad de energía que hoy día ya tenemos. Por lo tanto, en unos pocos años, de aquí entre el 2030 y el 2040, tenemos que generar una cantidad de proyectos de energía renovable en los Ya con territorios a una Viete. velocidad y a una escala sin precedentes. Y esto seguro pone en riesgo los derechos humanos. Entonces estamos en un trade-off entre que el cambio climático afecta a derechos humanos y si no hacemos nada, entonces vamos a vulnerar muchos derechos, pero si hacemos lo que tenemos que hacer a la velocidad que tenemos que hacerla, tenemos un alto riesgo de vulnerar derechos humanos también. Y por eso es que creemos, desde acá, desde el Ministerio de Energía, que la herramienta de la participación en las políticas públicas, en la elaboración de las políticas públicas del sector energético y la participación de las comunidades en el diálogo entre empresa y comunidad para el desarrollo de estos proyectos de energía, así como la participación de las comunidades en los beneficios que generan los proyectos de energía, es un camino posible para hacer que esta transición que tenemos que hacer sea justa y equitativa. Em, Eso sí, lo tenemos que hacer a la escala y la velocidad requerida, y eso es lo que creemos que puede permitir contener este agravamiento del cambio climático. Si no lo incorporamos, esta participación o esta transición justa, quizás podemos desarrollar igual los proyectos de energía, pero lo vamos a hacer vulnerando derechos, o no vamos a lograr hacerlo y entonces nos vamos a enfrentar con un cambio climático que no vamos a haber sido capaces de mitigar. Por tanto, estamos en un momento como muy clave de tener que efectivamente incorporar participación y transición justa para esta transición energética. Entonces, vuelta a la pregunta que ponía al principio, que es ¿por qué y para qué queremos participación en la transición energética? Y aquí hay una disyuntiva también, porque uno dice, ¿la participación es un fin o es un medio? Y la respuesta que nosotros nos hemos dado desde acá del Ministerio es que la participación que logramos hacer desde el Ministerio de Energía es un medio para lograr mitigar los efectos del cambio climático. La participación es una forma o es el mecanismo de salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser vulnerados por esta transición energética, y además es un mecanismo que nos permite levantar información sobre las afectaciones posibles que esta transición podría generar, y identificar medidas adecuadas para prevenir o mitigar esa afectación. Entonces, la participación ciudadana nos permite generar mejores políticas públicas y nos permite tomar mejores decisiones de inversión para el público o el privado que vaya a decidir invertir en un proyecto de energía. Entonces, aquí yo quisiera distinguir entre la transición de salida y la transición de entrada. Son dos conceptos que es importante distinguir, porque la transición de salida tiene que ver con el cierre de las centrales térmicas de carbón y cómo las sacamos del sistema, pero bien, en territorios que han sido sobrecargados ambientalmente. En Chile, por lo menos, tenemos 5 territorios que han tenido centrales térmicas de carbón durante muchos años, que están fuertemente contaminados, que han tenido comunidades con efectos importantes en su salud y en el medio ambiente. Y en ese contexto es donde tenemos que sacar estas centrales térmicas de carbón. Y para eso tenemos que enfrentar con participación, con mecanismos de participación, tenemos que enfrentar la jubilación o la reconversión de trabajadores directos de las centrales térmicas, o de trabajadores indirectos, o de trabajadores portuarios, que son los que descargan el carbón. Tenemos que pensar con participación el cómo reconvertimos productivamente el territorio, es decir, cómo un territorio que vivía de esas centrales térmicas hoy día ya no las tiene y tiene que buscar otra actividad productiva, y cómo desmantelamos la instalación, toda la infraestructura de esa central térmica de carbón, y transformamos todos los pasivos ambientales que esa central térmica dejó en el territorio. Y eso, hacerlo con participación. Hacerlo con participación nos permite salvaguardar derechos y nos permite hacer una transición justa.
por otra parte, tenemos la transición de entrada, que tiene que ver con cómo incorporamos todos los proyectos de energía renovable y de líneas de transmisión al sistema energético, cómo lo hacemos en nuevos territorios que hoy día no están afectados. Hoy día la mayor parte de esos territorios son hermosos territorios con ríos que corren libres, con biodiversidad, con bosques maravillosos y que tienen tremendos recursos energéticos, pero que nos enfrentamos a esa duda, digamos, de los intervenimos y por lo tanto al intervenirnos para desarrollar un proyecto de energía deja de ser tan prístino y tan bien conservado. Pero es lo que nos permite sacar a las centrales térmicas de carbón, por lo tanto estamos siempre en esta tensión, de alguna manera. Em, y aquí lo que tenemos que hacer para poder hacer que esta transición de entrada sea una transición justa también es incorporar mecanismos de participación que nos permitan salvaguardar los derechos humanos de las comunidades que habitan esos territorios maravillosos donde queremos instalar proyectos de energía. Y tenemos que incorporar participación para velar por el desarrollo de un capital humano local que pueda de alguna manera trabajar en esos proyectos de energía, por la reconversión productiva de esos territorios, por encadenamientos productivos con las comunidades locales, porque esos territorios que posiblemente hoy día viven de la agricultura o viven de otro tipo de actividades, del turismo, muchos de ellos, viven de la naturaleza, pudieran verse afectadas y transformar su matriz productiva. Cómo la participación nos permite identificar posibles impactos ambientales que estos proyectos pudieran tener, impactos sociales e impactos culturales que estos proyectos pudieran tener y nos permite encontrar buenas medidas de prevenirlos, mitigarlos o compensarlos esos impactos. Y por último, con participación, cómo podríamos involucrar a las comunidades en los beneficios que estos proyectos de energía pudieran traer al territorio para que no sea lo que hoy día las comunidades sienten, que es que los proyectos llegan, se instalan, usan los recursos naturales que existen en el territorio, se enriquecen y se llevan la plata y nada queda en el lugar. Y entonces, por eso desde el Ministerio creemos que la participación en los beneficios de los proyectos también es un camino para involucrar a las comunidades en este proceso. Entonces ahora voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en Chile en la transición de salida y luego lo que hemos hecho en Chile en la transición de entrada y contarles como algunas cosas y experiencias de participación que hemos tenido, como pequeños botones, pequeños bocetos de cosas, quizás para compartir nomás esta participación que hemos incorporado. Siempre yo soy bien crítica, yo soy muy entusiasmada con las cosas que hacemos, pero también soy muy crítica respecto a cuánto hemos logrado con eso y qué falta por hacer, porque nada es perfecto y uno hace lo máximo que puede con lo que tiene y no siempre es todo lo que quiere hacer. Entonces, en la transición de salida, con el cierre de las centrales térmicas a carbón, contarles un poquito que en Chile se fijó una fecha de cierre de cada central térmica en forma voluntaria con las empresas y que por lo mismo no lleva un pago desde el Estado para que esa empresa cierre su central térmica. Cosa que en otros países sí se les ha indemnizado de alguna manera a las empresas por tener que cerrar la central térmica antes. Esto tiene lo bueno es que el Estado no está desembolsando recursos para pagarle a la empresa para que cierre la central térmica. Lo malo es que estamos sometidos a la voluntad de que las empresas en realidad quieran cerrar en la fecha que quieran, porque si uno quisiera adelantarles esa fecha, lo que te alegan es que les estamos como impidiendo el desarrollo de su negocio cuando antes nosotros como Estado se lo habíamos autorizado a desarrollar hasta una fecha muchísimo más adelante la que le estamos pidiendo hoy día que cierre. Entonces, eso también es una tensión en la que estamos metidos acá en Chile. Luego de haber definido esa fecha de cierre voluntaria con las empresas, hicimos desde el Ministerio de Energía el año 2020 la elaboración participativa y aquí incorporamos a las comunidades de las 5 zonas donde tienen centrales térmicas de carbón y también incorporamos actores relevantes, los trabajadores, incorporamos ONGs ambientales, universidades y las propias empresas para elaborar una estrategia de transición justa para el cierre de centrales térmicas a carbón y incorporamos todas las temáticas de preocupación de los distintos actores para esta estrategia de cierre de centrales térmicas de carbón. Luego nos tocó enfrentar el problema que significa la pérdida de empleos por el cierre de centrales térmicas de carbón y para eso instalamos una mesa de trabajo.
con los trabajadores directos que iban a ser desvinculados o reubicados en otras centrales, otra mesa de trabajo con los trabajadores indirectos y que hoy día son contratistas de esas centrales térmicas a carbón, y otra mesa de trabajo con los trabajadores portuarios de los 5 puertos que se iban a quedar sin trabajo por este cierre de las centrales térmicas a carbón. Esas mesas de trabajo fueron buenos espacios de conversación, de diálogo y de participación con los trabajadores para identificar sus necesidades y los problemas. Em, Estuvimos trabajando como 3 años, porque partimos en 2020, terminamos como en 2023. Em, si bien logramos focalizar varios recursos para apoyar a esos trabajadores, el trabajo fue de alguna manera no tan satisfactorio como los trabajadores hubieran querido, porque el Estado estaba medio limitado con los recursos que tenía para poder realizar algo con ellos. Pero fue un buen espacio de diálogo y de conversación con estos trabajadores afectados, que por lo menos les permitió ser escuchados y que sus demandas fueran puestas sobre la mesa. Luego se creó la Oficina de Transición Socioecológica Justa en el gobierno, que se creó al alero del Ministerio de Medio Ambiente, no del Ministerio de Energía. Y esa oficina tomó una coordinación de los distintos ministerios para involucrar a los distintos ministerios y coordinar sus acciones para el cierre de las industrias como las centrales térmicas a carbón. A partir de esa oficina se hizo la elaboración participativa del Plan de Transición Socioecológica Justa de Tocopilla y de Mejillones, y se actualizaron unos planes de recuperación ambiental y social para las otras zonas que tenían centrales térmicas de carbón, como Quintero, Puchuncaví, Huasco y Coronel. Y finalmente esa misma oficina del Ministerio de Medio Ambiente elaboró también participativamente la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayor parte de las actividades que están en este listado son planes y estrategias diseñadas en forma participativa, en la cual se escucharon los actores y se plasmaron las cosas que se debían hacer para hacer que esta transición, este cierre de las centrales térmicas de carbón se hiciera de forma justa y equitativa. Em, pero como les dije al principio, yo también soy bien crítica, si bien se hizo todo ese proceso participativo, hay algunas cosas que no hemos hecho bien. Por ejemplo, no hemos logrado pasar de las estrategias y los planes a la implementación de esas medidas realmente justas y transformadoras de esos territorios. Entonces tenemos un conjunto de cosas que hemos hecho, pero nada de eso realmente logra transformar el territorio de una manera justa como quisiéramos que fuera. Em, no logramos un rol del Estado más activo que hubiéramos querido. No pudimos intervenir como Estado en las negociaciones entre las empresas y los trabajadores en sus procesos de cierre y reconversión o reubicación. Eh, Ni tampoco como Estado pudimos tener un rol en una planificación de la reconversión productiva de ese territorio, porque Chile es un país con un modelo económico que es neoliberal y que de alguna manera no permite la intervención del Estado en la planificación del desarrollo económico de un territorio. Entonces, hablamos de reconvertir el territorio en el que cerraban las centrales térmicas, pero no lo logramos plasmar en una estrategia ni una inversión pública para reconvertir realmente ese territorio como se requiere reconvertir. Em, Hubiéramos querido tener un rol del Estado más activo también en el desmantelamiento de la infraestructura que ahí quedó, o sea, las centrales térmicas que cerraron, la mayor parte de ellas no fueron desmanteladas, sino que sencillamente dejaron de generar energía, pero ahí están las construcciones instaladas. Y no hemos sido capaces tampoco de recuperar los pasivos ambientales que se quedaron con las canchas de carbón y con las canchas de ceniza. Tampoco las hemos sido capaces de tener un rol como Estado para que eso se recupere ambientalmente y de alguna manera el territorio que estuvo contaminado se pueda volver a ocupar de una manera sana y limpia. Y por otra parte, tampoco fuimos capaces como Estado de entregar financiamiento adicional para este tipo de medidas, para este cierre, sino que lo que se hizo fue con la misma plata que cada ministerio tenía, focalizar en estos territorios con la plata que tenía, lo cual significa dejar de hacer cosas en otros lugares para poder cubrir algunas de las demandas que en estos territorios había. Entonces, como pueden ver, buenas intenciones con los planes, procesos participativos para elaborar esas estrategias y esos planes, pero al momento de tener que actuar y de que eso se plasmara, no necesariamente se logra plasmar como uno quisiera. Sin embargo, igual
hay recursos invertidos en los territorios, hay acciones realizadas y hay cosas que se lograron gracias a la participación y al haberlos escuchado y a que desde el Estado había alguien que sabía de alguna manera qué era lo que las comunidades o los trabajadores necesitaban y se refocalizaron o rediseñaron recursos para que llegaran a esos territorios, algunos recursos por lo menos. Eso con la transición justa de salida. Ahora quisiera hablar sobre la transición justa de entrada, que es en el fondo qué es lo que hacemos desde el Ministerio de Energía en todo el proceso de desarrollo de proyectos de energía renovable y de líneas de transmisión que tenemos que hacer para Eso. poder reemplazar estas centrales térmicas a carbón que cerramos. Y aquí tengo como un mapita, no un mapita en realidad, como una línea de tiempo, por ponerlo así, que les muestra desde la izquierda a la derecha cómo es todo el proceso de planificación energética y que todo el proceso para el desarrollo energético del país. Y cómo hemos ido incorporando algunas cosas a partir del trabajo que ha desarrollado este ministerio en los últimos años. Entonces, en el lado izquierdo partimos con el desarrollo de la política energética nacional, que es lo que te define hacia dónde queremos ir para el 2050, y otras políticas, planes y estrategias como la que les contaba de la estrategia de transición justa para el cierre de centrales térmicas a carbón, o el plan de acción de hidrógeno verde, o el plan de descarbonización, que son distintas políticas y planes que desarrolla el Ministerio de Energía, que hasta hace unos años se hacían con los funcionarios públicos que estaban en el ministerio y desarrollaban estas propuestas. Lo que nosotros hemos hecho, y es lo que pueden ver en la línea de abajo, que está bajo la línea verde, en la diapo que están viendo en sus pantallas, es que desde este ministerio se incorporó participación ciudadana y participación indígena focalizada, digamos, para el desarrollo de todas estas políticas. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, escuchar a la ciudadanía o a los distintos actores y poder incorporar sus intereses y sus preocupaciones en el diseño de estas políticas. Ya no son solo políticas que desarrollan funcionarios públicos sentados en sus escritorios, entre cuatro paredes en Santiago, sino que también se escucha a las distintas comunidades y actores sociales sobre qué cosas incorporar. Luego de esta política energética nacional, que es el gran foco, viene otra cosa que se llama la planificación energética a largo plazo o la planificación de la expansión de la transmisión, que es ya la planificación de las inversiones, de la infraestructura que necesitamos en el país. ¿Cuántas líneas de transmisión? ¿Dónde? ¿Y cuántos proyectos de generación de energía renovable? Ese proceso es un proceso súper técnico que dura muchos años, que es muy lento y que una vez que se define que por acá necesitamos una línea de transmisión, desde que se define hasta que la línea de transmisión se construye pasan como 10 años. Por lo tanto, es un proceso que está muy desconectado de lo que está pasando en el territorio y se hace desde los escritorios, desde una pantalla en la cual se ve los flujos de la energía de alguna manera y se dice, mira, acá está fallando. Aquí tenemos que instalar una línea de transmisión para que se conecten todos estos proyectos y traigan la energía para este otro lado de acá. Ese proceso que es tan técnico y tan desconectado de la realidad no contemplaba participación para nada y no contemplaba la mirada de los territorios, de las comunidades, no contemplaba nada. Entonces empezamos desde hace unos años atrás en el ministerio a incorporar un poco esta mirada territorial. Primero, por eso de la línea verde hacia abajo, estamos en un proceso de fortalecer la incidencia que tiene un informe que elaboramos desde siempre desde el Ministerio, pero que era un informe como muy general, se llamaba Informe de Criterios y Variables Ambientales y Territoriales, para que fuera considerado en este proceso de planificación, que identificaba dónde había parques nacionales, dónde había algunos elementos como que había que preservar y que por lo tanto había que evitar para poner una línea de transmisión, por ejemplo. Hoy día lo queremos fortalecer con muchas más variables más cualitativas del territorio, es decir, donde hay población indígena, donde hay sitios de significación cultural, que son elementos que antes no estaban tan claros, hoy día lo queremos incorporar en esta planificación energética de manera de poder incorporar las cosas que realmente le importa a la ciudadanía que vive en esos territorios donde se van a desarrollar estos proyectos. Y también creamos dos instrumentos, uno polos de desarrollo de generación de energía
y otro que se llama instrumentos de estudios de franjas, que son dos instrumentos que se pudieran asemejar a una planificación territorial y que determinan zonas o territorios. El Polo de Desarrollo de Generación determina una zona en la cual se va a instalar de alguna manera una línea de transmisión grande que va a permitir que proyectos de energía de generación se conecten a esa línea de transmisión. Y el estudio de franjas también identifica la zona por la que debiera pasar una línea de transmisión larga, grande, evitando de alguna manera todos los objetos de valoración que tiene para las comunidades. Y ambos procesos, los polos de desarrollo y los instrumentos de estudio de franjas, se desarrollan en forma participativa, de manera que sean las propias comunidades de los territorios que ahí habitan que puedan ir poniendo cuáles son sus objetos de valoración y que quieren que sean preservados y conservados y no sean como intervenidos con estos proyectos. En ese sentido, hemos logrado ir incorporando participación ciudadana en estos dos instrumentos en esta fase de la planificación energética, que es una fase muy técnica, muy hermética y que era muy desconocida para la comunidad y que ocurría mucho antes, como les decía, como 10 años antes del momento en el que a la comunidad le llegaba un proyecto de energía y recién se enteraba que un proyecto de energía se iba a instalar en su zona. 10 años antes eso ya se había pensado y nadie había incorporado ninguna variable territorial. Entonces, con estos dos instrumentos, con el Ministerio hemos logrado, de alguna manera, ir incorporando esa mirada más territorial. Luego viene un tercer gran momento en este desarrollo energético, que es cuando una empresa, digamos, dice, ya, yo voy a desarrollar este proyecto de generación o yo voy a desarrollar esa línea de transmisión que ustedes como ministerio planificaron hace varios años atrás. Y acá, en todo el diseño de ese proyecto, de dónde lo voy a instalar, de qué impactos tengo, etcétera, desde el sistema, como desde la institucionalidad chilena, por lo menos, no se le exige nada al titular de ese proyecto. Es decir, usted vaya, diseñalo y hágalo como quiere. Nosotros desde el Ministerio de Energía incorporamos de alguna manera la necesidad de que se haga una participación temprana o anticipada, participación ciudadana temprana, se llama PACA en Chile, participación ciudadana anticipada, eh, y creamos una guía de estándares de participación que es de alguna manera que establece de qué manera la empresa debiera acercarse al territorio, hablar con las comunidades, levantar información con ellos, identificar los impactos ambientales, sociales o culturales que el proyecto podría tener, acordar con las comunidades medidas de prevención, mitigación o compensación de esos impactos y luego diseñar su proyecto de manera que impacte lo menos posible en la comunidad. Y luego debiera ingresar ese proyecto ya preconversado con la comunidad y habiendo minimizado todos los impactos, debería ingresar ese proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí recién, cuando ya ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando el proyecto ya está diseñado, nuestra institucionalidad chilena recién ahí incorpora participación obligatoria, con la participación ciudadana y con la consulta indígena. Y aquí muchas veces ya es tarde. Ya es tarde porque el proyecto ya está diseñado, ya el titular ya decidió que lo iba a hacer en ese territorio, ya invirtió un montón de plata y cualquier tipo de negociación con la comunidad a esa altura ya es una negociación media transaccional, por ponerla así, porque la empresa en realidad no va a modificar su proyecto a esa altura del desarrollo de él. Las posibilidades de modificar están en la etapa anterior, que es donde no hay participación y donde nosotros incorporamos esto que es deseable y es en forma voluntaria y estimulamos a las empresas que lo hagan, pero no necesariamente todas lo hacen. Después que el proyecto obtuvo su permiso para ser construido, viene la construcción y operación del proyecto donde no hay instancias de participación obligatorias y ahí nosotros como ministerio lo que hacemos es fomentar que las empresas mantengan una comunicación permanente, que tengan mecanismos de reclamo para de alguna manera acoger y escuchar a las comunidades, que haya mecanismos de resolución de controversias entre las diferencias que se producen entre la comunidad y la empresa cuando el proyecto se está construyendo y ojalá se instalen gobernanzas participativas entre la empresa y las distintas comunidades que están en el territorio para canalizar de alguna manera las inversiones sociales que la empresa pudiera hacer para un mayor desarrollo de las comunidades vecinas. Y luego, nuestra institucionalidad contempla una superintendencia de medio ambiente que se encarga de la fiscalización del cumplimiento de las medidas que los proyectos tenían que cumplir
y ahí se incorpora las denuncias ciudadanas en nuestro sistema, que ahí la ciudadanía puede recurrir a la superintendencia para velar que se cumplan lo que se había comprometido la empresa. Entonces, esto es como de alguna manera para mostrarles que nuestro sistema institucional contempla muy poca participación y que nosotros desde el Ministerio hemos ido incorporando en aquellos espacios como vacíos, en esas cajas negras que había donde ocurrían cosas técnicas, pero nadie sabía qué estaba pasando, hemos ido incorporando algunas cosas. Algunas son voluntarias, como nuestra guía de estándares de participación, la que está acá en la etapa de desarrollo del proyecto, y otras ya son instrumentos institucionalizados que permiten incorporar participación en instrumentos de planificación que ayudan a incorporar de alguna manera el sentir del territorio en la planificación energética que ocurre muy técnicamente muchos años antes del desarrollo del proyecto. Y en etapa como voluntaria de participación, nosotros tenemos, voy a pasar a la diapositiva siguiente, si es que me lo deja. Nosotros para elaborar esos estándares en realidad no fue una idea loca que se nos ocurrió a nosotros, sino que en realidad hicimos una revisión de todos los estándares internacionales que existen y lo que hicimos fue darle unas bajadas a esos, bajadas, chilenizamos esos estándares internacionales, lo adecuamos no solo a Chile, sino que además lo adecuamos al sector energía y tomamos todos estos estándares internacionales y elaboramos nuestra propia guía y orientaciones para las comunidades. Em, Ahí también tenemos como un conjunto de derechos, por ponerlo así, que pudieran ser vulnerados por los proyectos de energía, que también siempre tratamos que tanto la ciudadanía como las empresas entiendan eh, que no son quejas porque sí, cuando las comunidades dicen, no, es que no quiero que el proyecto se instale aquí o lo que sea, sino que esto tiene una afectación a un derecho y que tanto las comunidades deben ser capaces de identificar cuál es su derecho humano que está siendo vulnerado, como las empresas tienen que ser capaces de pensar en qué tipo de derechos podrían estar vulnerando con la planificación de proyectos que están haciendo. Perdón, me caí de la reunión. No hay problema. Adelante. No voy a entrar a andar en cada uno de estos derechos, pero este fue un trabajo que no fue, no es tan banal hacerlo porque a las empresas les cuesta mucho entender que puede haber vulneración de derechos humanos, porque por lo menos en Chile, no sé cómo sea en el resto de América Latina, cuando uno habla de vulneración de derechos humanos se tiende a pensar en el derecho a la vida, digamos. Y nada más que eso, como el derecho. Entonces, cuando se habla de vulneración de derechos humanos, se cree que lo que se está haciendo es que el proyecto de energía está matando gente, o a lo más logran llegar al derecho al medio ambiente libre de contaminación. Pero hay montones de otros derechos que uno puede afectar por el solo hecho de estar ahí, por poner un cerco, por estar cerca de un lugar que produce una determinada hierba o por distintas otras cosas, efectivamente uno puede vulnerar derechos y que es importante que tanto las comunidades sepan defenderlo como que las empresas conozcan qué tipo de derechos son. Y aquí quisiera contarles como algunas experiencias chilenas que las ordené, algunas experiencias chilenas de participación, que las ordené en los distintos niveles de participación, porque de alguna manera nosotros hemos hecho cosas en distintas cosas, en distintos niveles de participación. Por ejemplo, en el nivel más básico y que es el más mínimo y que a veces ni siquiera eso se cumple, que es el nivel de información, nosotros hacemos dos cosas como Ministerio de Energía. Hacemos encuentros abiertos de energía. Son actividades abiertas, como lo dice su nombre, donde vamos a los territorios donde sabemos que se van a instalar proyectos de energía o donde se están instalando proyectos de energía y explicamos cómo funciona el sistema energético, quiénes son los actores que en el sistema están, cuáles son sus roles y funciones, cuáles son los derechos que tiene el ciudadano, a dónde puede recurrir, cuáles son los estándares que el ministerio pone para que los puedan exigir como comunidades. Y también entregamos información sobre cuánta energía genera la región, cuánta energía consume la región, a dónde se va la energía, por qué necesitamos más energía. Y en el fondo es como una instancia educativa que tiene mucha discusión, mucha conversación y que de ese encuentro abierto se derivan en general muchos acuerdos de trabajo con las comunidades para trabajar con las empresas desde el Ministerio de Energía. De ahí quizás relevar dos cosas que creo que son bien distintivas del trabajo de este ministerio. Nosotros lo que tratamos de generar con las comunidades es confianza.
Es decir, que sepan que pueden contar con el Ministerio de Energía cuando llegue un proyecto de energía de un titular privado a instalarse al territorio, pueden contar con el Ministerio de Energía y que nosotros vamos a velar que ese proyecto se trate de instalar de una buena manera. Y eso lo hacemos con honestidad, es decir, con información cruda y dura, dicha fuertemente, esto es lo que va a ocurrir, para que ustedes lo sepan. Y eso nos genera efectivamente mucha confianza con las comunidades porque saben que nosotros no les vinimos a maquillar el proyecto ni a decir que el proyecto no va a tener impacto ni nada, sino que con verdad por delante. Y lo segundo es distinguir responsabilidades, es decir, que quede muy claro cuáles son responsabilidades del ministerio, cuáles son responsabilidades del titular, cuál es responsabilidad de la superintendencia del medio ambiente y de otros actores que tienen distintas responsabilidades. Eso es una actividad que nosotros hacemos que es del nivel más básico de participación, pero que es muy relevante y que en general la gente se lo salta, porque se asume que la gente debiera saber ciertas cosas, o no tenemos tiempo para perder de informarle a la gente sobre todas estas cosas. Nosotros creemos que ahí hay algo importante, porque la información es poder, y mientras más información tengan las comunidades, más poderosas son para poder dialogar con la empresa. Entonces, tenemos esa actividad y la segunda, que es más específica, ya para comunidades directamente vecinas de proyectos de energía, es que hacemos muchos talleres de fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades para nivelar esas asimetrías que hay entre la empresa y la comunidad al momento de negociar, para que las comunidades sepan cómo identificar cuáles son los impactos que el proyecto les va a dar, les va a generar, qué medidas de prevención y mitigación podrían pedir o tener, y ahí lo que hacemos es fortalecer a las comunidades. Eso entonces como una experiencia de Chile en el ámbito de información. En un segundo nivel de participación, que es el diálogo o la consulta, lo que nosotros como Ministerio de Energía ofrecemos son procesos de diálogo en los que nosotros facilitamos e intermediamos el diálogo entre la empresa y la comunidad bajo nuestros propios principios y criterios que se basan en los estándares internacionales de derechos humanos que les contaba en una de las diapos anteriores. Em, Estos procesos de diálogo, lo malo que tiene es que son voluntarios, entonces solo ocurren si ambas partes, empresa y comunidad, quieren sentarse a dialogar bajo nuestros principios y criterios. Si no quieren, no podemos hacerlo y por lo tanto estamos limitados en eso. Pero aquellas empresas que lo quieren hacer y que lo aceptan, efectivamente, tenemos varios casos de procesos de diálogo bien exitosos, donde hemos logrado rediseñar el proyecto, donde gracias a las cosas planteadas por la comunidad, sus intereses y sus necesidades, la empresa ha cambiado el tamaño del proyecto, ha cambiado la tecnología o ha reubicado aerogeneradores, los ha cambiado de lugar, ha disminuido la cantidad de aerogeneradores. Entonces esos son impactos relevantes gracias a el diálogo intermediado por el Ministerio de Energía entre la empresa y la comunidad. También incorporamos en este nivel de participación el que nosotros en general promovemos que las empresas tengan mecanismos de reclamos, que son espacios institucionalizados donde puedan ingresar los reclamos y tengan una respuesta efectiva, que también es una medida de acceso a la justicia también. Es el primer peldaño de acceso a la justicia, cuando digamos que un camión le mató un chancho a una comunidad, a alguien de la comunidad, haya de alguna manera un mecanismo para reclamarlo y para exigir una respuesta. Yo sé que el caso del chancho no es acceso a la justicia ambiental, pero es el primer peldaño, digamos, para poder incorporar este derecho de acceso a la justicia. En un tercer nivel de participación ciudadana, que sería involucrar, em, nosotros aquí es donde incorporamos como ministerio la participación de distintos actores en la elaboración de nuestros planes y políticas a través de talleres, mesas, comités. Y aquí quizás mencionarles uno de nuestros procesos participativos más recientes y muy interesantes que hicimos, que fue un proceso especialmente focalizado en pueblos indígenas para proceso de elaboración de los planes de adaptación y mitigación de cambio climático que tuvimos que hacer desde el ministerio donde hicimos un proceso participativo con pueblos indígenas a nivel nacional, en las 16 regiones del país, con los 11 pueblos que tenemos, con los 11 pueblos indígenas que tenemos en el país, y a través de un proceso participativo como escalonado fuimos generando un conjunto de medidas
que fueron diseñadas, claramente codiseñadas con los pueblos indígenas y que son específicamente para ellos en los planes de cambio climático. Y creemos que fue un proceso exitoso y muy interesante de verdad incorporar a los pueblos indígenas en las decisiones o en las medidas relacionadas con el cambio climático. Otro elemento, otro mecanismo que tenemos del ministerio en el nivel de involucrar es que durante muchos años, desde el 2017, nosotros teníamos una comisión de seguimiento de un capítulo indígena que teníamos de la política energética nacional. Y en esa comisión de seguimiento teníamos representantes de pueblos indígenas, de los 10 pueblos indígenas que estaban reconocidos en ese momento por la ley chilena, y estos eran representantes que venían de alguna manera a revisar o monitorear los avances de la política energética en temáticas indígenas. Hoy día, a partir de los planes de cambio climático y el proceso participativo indígena que hicimos, esta comisión de seguimiento del capítulo indígena se va a transformar en una plataforma indígena de cambio climático que va a permitir que ahora ya no las 15 personas que había, sino que 45 representantes indígenas de los 11 pueblos indígenas que existen en el país puedan darle seguimiento a estos planes de cambio climático. Creemos que eso también es una instancia de participación e incorporación de los pueblos indígenas en las políticas públicas del ministerio. En el cuarto peldaño de la participación ciudadana, el nivel de colaborar o co-construir, es que esto es uno de los más difíciles, porque aquí ya vamos en niveles de mayor empoderamiento. Nosotros tenemos algo que llamamos las mesas de energía territorial, donde cuando hay un territorio donde hay más de un proyecto de energía, lo que tratamos de hacer es de incorporar en una mesa a los distintos proyectos de energía que ahí están, al municipio y a las comunidades en una instancia de gobernanza que nos permita construir juntos un plan de desarrollo que permita que los proyectos de energía entreguen ciertos recursos para financiar inversiones que de alguna manera permitan generar desarrollo en las comunidades vecinas de esos proyectos. Y eso es una instancia muy de co-construir o colaborar, porque los proyectos de inversión se definen en conjunto entre las empresas y las comunidades y el municipio local. Y tenemos también en este mismo nivel un proyecto que estamos en desarrollo hoy día, que empezamos este año, pero que en el fondo con inversión pública e inversión privada estamos generando proyectos de energía para comunidades vecinas a proyectos de energía más grandes, que son proyectos que permiten que las comunidades sean dueñas de esos proyectos, pero están financiadas con platas públicas y privadas, y que se pueda inyectar esa energía al sistema y que los dueños, que son las comunidades vecinas a proyectos, reciban como un descuento en la cuenta de la luz gracias a ese proyecto de energía que ellos tienen ahí. Y esto genera que, bueno, se sientan parte de esta transición energética de las comunidades, porque no solo son vecinas a un proyecto de energía grande, sino que también son dueños de un proyecto de energía y además ven un beneficio de disminución en el costo de la luz de sus cuentas. Entonces, la idea es que ese proyecto es de alguna manera gobernado a través de una cooperativa formada por la comunidad. Y un último nivel de participación, que es el empoderar, que es como el grande, donde no tenemos nada todavía, pero sí tenemos un sueño, que en el fondo lo que queremos es que las empresas de energía que desarrollan proyectos de alguna manera avancen a compartir propiedad del proyecto de energía con las comunidades, de manera que efectivamente sea una ganancia mutua el que ese proyecto de energía esté ahí instalado. Tanto la empresa se beneficia con ese proyecto como la comunidad, porque reciben utilidades o son dueños directos de ese proyecto. Em, Esto es como para compartirles algunas de las cosas que desde el Ministerio de Energía hacemos de incorporar participación en distintos niveles y distintas cosas. Ahora, bien, las complejidades de hacer participación, porque es complejo hacer participación hoy día con los riesgos globales que hoy día hay,
con las nuevas tendencias sociales mundiales que tenemos, con los desafíos que hoy día tienen las empresas, con los estados que tenemos y con el mayor empoderamiento ciudadano y de los pueblos indígenas. Es un tremendo desafío lograr hacer participación. Y aquí quisiera ahondar en algunos puntos. Por ejemplo, con los riesgos globales. Déjeme despejar un poquito aquí mi... Hoy día el Foro Económico Mundial establece o reconoce como 10 grandes riesgos globales. De estos, muchos tienen que ver con nosotros o con el cómo hacemos participación. Marqué con amarillo los que me parecen que tienen más impacto en los temas de la transición energética. Eh, Obviamente los eventos climáticos extremos son la razón por la cual estamos haciendo estos proyectos de energía, ¿no? La transición energética. La pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, que es un gran riesgo y es una de las principales preocupaciones de las comunidades. Por lo tanto, cada vez que una empresa quiere instalar un proyecto de energía, la principal preocupación que ponen las comunidades es la pérdida de la biodiversidad o la afectación de los ecosistemas vecinos. La misinformación y la desinformación, es decir, las comunidades que no acceden a información o que acceden a información falsa es un riesgo creciente y hacer participación en ese contexto cuando uno está, esto no pasaba hace unos años atrás, hace 10 años atrás cuando yo partí, digamos, acá en el ministerio haciendo estos procesos participativos, esto no pasaba, pero hoy día uno está hablando y las comunidades buscan con su celular información, la inteligencia artificial les saca una conclusión de algo y levantan la mano y te leen lo que ahí está y es algo que no necesariamente es verdad y que uno sabe que no es verdad o que está usando información que no es la información que debería usar, pero hasta ahí se instala una verdad y eso es muy difícil de desinstalar, es muy difícil de explicar cuando pasan esas cosas. Entonces, es tremendamente importante hacerse cargo de esto porque hacer participación hoy día está siendo cada vez más difícil. También por la polarización social mundial que hoy día tenemos, eh, es difícil también tratar de establecer conversaciones abiertas, amplias, da lo mismo de qué sector político es, pero tratar de hablar sobre estos temas con las comunidades también es difícil. El, bueno, las temáticas de confrontación geoeconómica también tienen que ver porque acá hay muchos intereses como geopolíticos en el desarrollo de los proyectos de energía. En Chile, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno verde tiene toda una temática como geopolítica que se entrecruza con la instalación del proyecto de energía en un territorio. Y por supuesto la desaceleración económica también tiene un impacto importante porque cuando hay crisis económica, entonces hay costos que de alguna manera se tratan de eliminar y uno de los principales costos son las comunidades. Y eso son una de las principales cosas que las empresas siempre tratan de hacer desaparecer como dentro de sus costos. Entonces no hagamos un montón de cosas que sería bueno hacerlas por no vulnerar los derechos de las comunidades, pero que salen caras y ante una crisis económica es mejor no hacerla. Entonces es una tremenda dificultad. Y por otra parte, como en las tendencias sociales, diría yo, lo que hemos podido ir viendo en el último tiempo es un debilitamiento del sistema de gobernanza multilateral de Naciones Unidas. Por lo tanto, hoy día plantear que los estándares internacionales que nosotros planteamos están basados en los estándares de Naciones Unidas no es un plus. No es algo que hoy día toda la gente diga, ah, sí, entonces Naciones Unidas sí. Hoy día está efectivamente un poco deteriorado la imagen de estos sistemas multilaterales y eso hace que toda la agenda de alguna manera de derechos humanos también se vea erosionada y sea más difícil hacerle ver a las empresas que es relevante hacer cosas para el respeto de los derechos humanos. Tenemos un debilitamiento de las democracias a nivel mundial, surgimiento de autoritarismo por la crisis económica y por la crisis de seguridad, surgimiento de la extrema derecha y de populismos de derecha y de izquierda, que todo eso hace muchísimo más difícil el desarrollo de proyectos de energía y procesos de diálogo abiertos y transparentes con las comunidades, porque se entrecruzan un montón de otras tendencias o ideas que dificultan el diálogo con las comunidades. Y
Lo venimos viendo en Estados Unidos, la arremetida de los combustibles fósiles bajo un discurso de negación de la existencia del cambio climático, también hace muy difícil entonces hacer como comprender a la ciudadanía la relevancia de ser las centrales térmicas a carbón y el desarrollo de los proyectos de energía renovable. Esto es un contexto súper complejo que tenemos de hace unos pocos años y lo quiero plantear porque es súper bonito todas las como ideas o mecanismos de participación que hemos implementado, pero en este contexto nuevo que estamos teniendo hay que pensar bien cómo hacer participación. No digo que no haya que hacerla, digo que hay que repensar las formas de participación que estábamos haciendo porque hay que hacerlas adecuadas a estos nuevos desafíos que tenemos. Y por otra parte, también vale la pena preguntarse si es suficiente la participación para enfrentar estos desafíos. ¿Basta participación para esto? Nosotros creemos que no, pero tampoco hemos encontrado como la respuesta de qué más hay que hacer, además de participación. Em, Quería compartirles también como una encuesta que vi hace poco, quizás no es tan antigua porque es de este año, pero llegó a mis manos hace poco, que pregunta como a las empresas, es una encuesta para ver cómo se adaptan las empresas a los cambios tecnológicos, sociales y económicos que hay en el mundo. Es la encuesta de desafíos y tendencias para las empresas en América Latina. Y acá está como los principales desafíos externos que enfrentará su empresa en los próximos 3 años, donde los primeros tres son el escenario económico local, el escenario económico global y la incertidumbre política local, que tiene mucho que ver con la diapo anterior que yo les planteaba de estos desafíos globales. Esto en Chile y en América Latina es el escenario económico local, la incertidumbre política local y la entrada de nuevos competidores y sustitutos, tanto globales como locales. Eso como desafíos externos. Como desafíos internos que enfrentará su empresa, esto en América Latina, son las mejoras operacionales, productividad y costos. Tanto en América Latina como en Chile es de los principales desafíos internos. Y si uno le hace un clic a las mejores operacionales y productividad, que es la diapo que está acá abajo, una de las principales ámbitos que presenta el mayor reto para su empresa es la reducción y control de costos, optimización del uso de recursos y gestión de proveedores. Y para mí eso es, recortemos todo lo que tenga que ver con comunidades, con participación, con respeto a los derechos humanos. Entonces, este es el contexto en el que estamos, que es muy complejo, porque en el fondo la crisis económica lo que invita es a recortar costos y a disminuir la cantidad de cosas para hacer con las comunidades. Entonces, creo que esto es importante. En conclusión, entonces, yo diría que la participación es un buen camino para enfrentar la transición energética. De hecho, trabajo en eso y estoy convencida de que eso es lo que hay que hacer. Pero es cada día más compleja de realizar por el contexto social que vivimos y requiere desarrollo de buenas herramientas, de mucha información, de ir bien preparado y de saber que las comunidades hoy día es- están más empoderadas, están más informadas, están más formadas, pero también tienen manejo de información que es falsa o equivocada y entonces la apertura que hay que tener para conversar y para involucrarlos es distinta y requiere un mayor esfuerzo. Pero también como una segunda conclusión, creo que también la participación no es suficiente para enfrentar los tremendos desafíos que tenemos. Creo que hay que ser pragmático y que hay que pensar en que la participación debe tener una cierta utilidad, porque si no, no vamos a convencer ni al Estado ni a las empresas de que hay que hacer participación. Y por lo tanto, debe ser incorporada la participación en el análisis de riesgos, debe ser valorizada la participación en la evaluación de proyectos. Es decir, hoy día, por ejemplo, en Chile, el que una empresa haga participación temprana no le genera mayor valor. Entonces la empresa compite igual para una licitación, por ejemplo, la empresa que hace procesos participativos y que gasta plata en un buen diseño, compite igual con una empresa que no hizo nada de eso y no gastó plata en eso, y el elemento que discrimina es el precio. ¿Quién ofrece más barato la energía? Y obviamente el más barato es el que lo hizo peor, porque no gastó en hacer el trabajo bien hecho. Y eso Y eso no puede ser.
porque entonces claramente no estamos valorizando en el costo total de un proyecto el haber desarrollado participación. Entonces, mi segunda conclusión al respecto es que tenemos que dar peleas también por hacer cambios en los sistemas normativos que reconozcan de alguna manera. La idea no es obligar a que todos participen, que es lo que se trata de hacer. No, es que tiene que ser obligatorio que todos hagan participación. La idea es que hay que valorizar el desarrollo de esa participación para que efectivamente sea considerada en los planes de desarrollo de los proyectos de energía. Antes de terminar, porque ya terminé, quisiera pasar como dos pequeños avisos, solo porque sé que hay gente de América Latina, de otros países, y que quizás les pudiera ser interesante una convocatoria que estamos haciendo, que quiero mostrárselas. En la Semana de Energía del OLADE que se va a hacer este año, estamos recolectando experiencias de América Latina sobre participación para el desarrollo de proyectos de energía en los territorios. Si alguien de América Latina tiene alguna experiencia que quiera mostrar y postular, bienvenido, porque lo que queremos es rescatar lo que se está haciendo en América Latina al respecto. Y mi segundo aviso, para si es que hay aquí algunos alumnos representantes de pueblos indígenas de Chile que quieran participar de la plataforma de pueblos indígenas para la transición energética que les conté como una de las instancias participativas, bienvenidos a postular porque están abiertas las postulaciones y ahí está el link para poder postular. Sorry que haya pasado un aviso, pero dos avisos, pero aprovechando Muchas la gracias, instancia, Cecilia. no tenía otra alternativa. Muchas gracias por Muchas la gracias. presentación y abierta a las preguntas que tengamos y que abramos una conversación porque todavía nos queda un buen rato. Sí, nos quedan unos minutos. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Bueno, voy a pasar un aviso también en general. También, O sea, pero voy a aprovechar a hacer un aviso de que a las personas que están preguntando algunas cosas en el chat, les recuerdo que acá tenemos compañeros y compañeras de- también de Perú y de Bolivia. Por ende, si tienen alguna consulta sobre alguna situación en particular de Chile, creo que la clase en sí no es la instancia para hablar como totalmente de eso. No lo digo que no lo hagan, pero creo que siempre es mejor como enfocarse también como eh, de tratar de preguntarse o enfocarse en aquello que nos informó Cecilia, que es básicamente este proceso de participación que ha llevado el ministerio acá en Chile con los procesos de transición de entrada y de salida. Así que tenemos algunas preguntas que acá. No sé si quizá el Mati me puede ayudar porque yo no las perdí. No sé dónde está. Em, Teníamos una que era, lo que pasa es que nuestra periodista se le corta la luz y ella era la que nos ayuda más con las preguntas. para hablar de energía y de los Ah, sí, problemas bueno, hablando es como el eléctricos, colmo. el Sí, como colmo. A veces se cortan en el ministerio también, no hay nada que Sí, hacer. acá hay una que creo que va a punta de eso. La hizo Javiera Magán Villagrán, que dice: ¿por qué se piensa la transición energética en Chile a una escala tan grande? Hay muchas posibilidades de hacer transiciones a escalas municipales o barriales, ejemplos de sobra en países de Latinoamérica y otros cuantos en Europa. Este cambio en la escala permite hacer un trabajo real a escala de comunidades y con pertinencia territorial. Una pregunta como sobre Sí, y que es muy el sonido. cierta, Sí, puedes y ir respondiendo que, al tiro nomás. Dale. sí, 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 responde al tiro. y que tiene que ver con el modelo económico chileno. O sea, Chile es de los países más neoliberales de América Latina, donde todo el sistema energético está entregado a los actores privados. Y aquí el negocio del modelo es que los privados desarrollen los proyectos de energía, el Estado no desarrolla proyectos de energía, el Estado no tiene líneas de transmisión tampoco, y todo se licita a los privados. Y entonces no se lo puedes licitar a una comunidad en esa lógica. Se lo tienes que licitar a empresas que tengan las espaldas para poder hacer estas grandes inversiones, porque tienen que endeudarse con los bancos para hacer las grandes inversiones de los proyectos y de las líneas de transmisión. Entonces, el modelo está diseñado de esa manera y así funciona. Sin embargo, hay iniciativas, tanto desde la ciudadanía como lo que yo les contaba de este proyecto de energía como comunitaria en asociación empresa-comunidad. Desde la ciudadanía principalmente lo que se trata de hacer es de organizar comunidades
para que sean comunidades energéticas. En el fondo, que las propias comunidades puedan desarrollar sus proyectos de energía y autoabastecerse o conectarse al sistema y ofrecer energía al sistema. En Chile tampoco los municipios están autorizados a generar energía. Entonces, por ley, los municipios no pueden ofrecer energía para sus ciudadanos locales, eh, porque el modelo no lo permite, porque se supone que el Estado tiene que entrar en aquellos lugares en los que el privado no puede proveer. Y no es así en el resto de América Latina, donde efectivamente buena parte de las empresas de energía son públicas, las líneas de transmisión son públicas y los municipios también son dueños de empresas y también generan energía. La diferencia está en el modelo económico. Sí, eso, en eso estamos de acuerdo. De hecho, había una propuesta que se votó hace un tiempo que hablaba un poco de cambiar el modelo y la relación que tenemos con la forma en que se genera electricidad. Bueno, este es un tema que en verdad es bien complicado, o sea, es bien complejo y lo podemos hablar mucho, mucho rato en general, pero es bueno como hablarlo. Hay una pregunta que también nos interesó y quizás sería bueno que nos dé tu perspectiva también, eh, Cecilia, más allá de la participación, es que la hizo Natalie Hipólito y que se relaciona con otras preguntas también que hablan como cómo empezamos a hablar de transición energética justa si algunos territorios aún no ha habido remediación, indemnización, restauración, reparación. Es una pregunta dura. Así que, Eh, es súper justo hacer esa pregunta. Efectivamente, porque en el fondo se empezó a hablar de los nuevos proyectos de energía que había que hacer, no necesariamente a partir del cierre de las centrales de carbón, o sea, desde hace mucho tiempo que se quería de alguna manera ir cambiando la matriz energética. Entonces se empezó a promover los proyectos de energía renovable, los proyectos de energía renovable se empezaron a instalar en distintas partes del territorio, y se empezó a hablar sobre eso mientras las centrales térmicas estaban funcionando y los territorios de alguna manera ahí estaban viviendo con esa contaminación o con esa injusticia. Em, y luego viene este como boom, por ponerlo así, mundial, producto de los compromisos de la COP 25, de cerrar las centrales térmicas a carbón. Em, y para cerrarlas era urgente desarrollar los otros proyectos de energía y se empezó como a hablar de ese tema, digamos. Em, pero por otra parte, porque hacerse cargo de estos territorios contaminados es altamente complejo. Y es complejo porque si bien se tiende a decir que el culpable son las empresas que generaron la contaminación en esos territorios y que son las mismas empresas quienes debieran reparar esas comunidades, en el rigor, el culpable final y el responsable es el Estado, porque es el Estado el que permitió que las empresas funcionaran con estándares muy bajos, estándares ambientales muy bajos, y es el Estado el que pone esos estándares ambientales bajos. Entonces, ahí hay un tema muy complejo de hacerse cargo, porque para el Estado es bien complejo asumir esa responsabilidad. Y por lo tanto yo creo que hay una especie de ceguera o de oídos sordos a realmente hacerse cargo de esa problemática. No hay más sí. explicaciones que esa, digamos. O sea, Sí, no. Sí. De hecho, se relaciona con harto de lo que han hablado en el chat en general, sobre la tardanza en la transición justa también conlleva, y la justicia climática conlleva la responsabilidad y hacerse cargo. De hecho, creo que si por si no lo han visto, también la respuesta de la opinión consultiva, que es, si pueden ver el resumen o leer noticias, háganlo, establece también esta obligatoriedad de los estados y las empresas, y sobre todo los estados, de hacerse cargo de estas reparaciones. Entonces, sí, ahí hay un tema que ha dejado ahí y es una lucha también histórica de las comunidades también de los territorios de zona de sacrificio, los territorios también llamados en transición. Así que también es un tema bien complejo. Tenía otra pregunta acá que también alcanzamos a hacer, que era una pregunta más, justo alguien le hizo como muy puntual, que era, ¿qué es y cómo se hace la participación indígena focalizada? A mí me gustaría un poco que tú, Cecilia, hablaras como de por qué, cómo es el proceso, quizá un poquito, de participación indígena que ustedes hacen y por qué, creo que una vez lo hablamos y es bueno relevarlo, porque este proceso de participación indígena es distinto al de la consulta por sí, como la consulta como
establecida en lo legislativo, que creo que es algo que sería bueno quizás también que escucharan eh, las personas que están acá, como para que entiendan como la lógica detrás también de una posición de voluntad política de querer hacer las cosas. Como si nos podrías contar un poquito también Mm. sobre esta participación indígena Sí, focalizada. em, no sé si todos los países de América Latina tienen como ratificado el convenio 169, lo desconozco. Sí, bien ahí, gracias, Cristian. Em, pero el convenio 169 establece en su artículo 6 y 7 la consulta indígena y la participación indígena como dos cosas distintas. Y en general lo que se estableció es que la consulta indígena era como la piedra angular y por lo tanto era lo que debía aplicarse como de inicio. Y en Chile por lo menos se vendió, por ponerlo así, que la consulta indígena era lo que había que hacer. Y de alguna manera, los pueblos indígenas, cuando uno llegaba con alguna política o algún proyecto, lo que querían era consulta indígena. Y nosotros desde el ministerio, dado cómo se reguló la consulta indígena en Chile, asumíamos que la consulta indígena aún así era un poco tarde, por ponerlo así, porque para la consulta indígena tú tienes que llevar una medida administrativa a consultar, es decir, yo ya tengo que tener un texto, una decisión ya tomada y la llevo a consulta. Y nosotros como ministerio pensamos que la participación y no la consulta indígena es muchísimo más incidente, nos permite partir con una página en blanco, nos permite partir a preguntar a las comunidades indígenas, ponerles un contexto, entregarles la información y construir con ellos esa página, ese documento, esa propuesta. Y por eso es que hemos defendido hartos del Ministerio de Energía los procesos participativos y no la consulta indígena. Si bien hemos hecho consulta indígena, de hecho este año terminamos un proceso de consulta indígena de 20 meses en el que estuvimos a nivel nacional haciendo una consulta sobre un reglamento. em, Quisimos ponerle más fuerza a los procesos participativos. Y entonces lo que hicimos fue ir a cada una de las regiones y convocar a cada uno de los pueblos en cada una de esas regiones y contarles de qué se trataba el cambio climático, de qué se trataban los planes de mitigación y adaptación, hacer una reflexión sobre cuáles eran los impactos que el cambio climático estaba teniendo en ellos y cómo esos impactos tenían una relación con los temas de energía y cómo los temas de energía se podían, o sea, y cómo en esos temas de energía, bueno, esas afectaciones podíamos tomar algunas medidas que pudieran ser como respuestas de política pública del Ministerio de Energía y que ellos deseaban que nosotros hiciéramos. Y ahí construimos un conjunto de medidas posibles y eso fue, de alguna manera, los contenidos de la medida para los pueblos indígenas en el plan de cambio climático. Eso se construyó en todas las regiones, con todos los pueblos. Después se hicieron unos encuentros como macrozonales en el norte, en el centro, en el sur y en el extremo austral de Chile, donde se trabajaron esas medidas, donde combinamos lo que habían propuesto las distintas regiones. Y después llegamos a un gran encuentro nacional donde vinieron representantes de todos los pueblos y de todas las regiones de este encuentro nacional y revisamos las medidas de nuevo y pusimos todas las adaptaciones específicas, hicimos todas las modificaciones y finalmente ese fue el resultado, que creo que precisamente entregaba una posibilidad de incidencia mayor y de construir ese contenido en conjunto con los pueblos indígenas, más que si nosotros lo hubiéramos escrito antes de nuestros criterios y lo hubiéramos ido a consultar, como, hoy, ¿qué le parece estas propuestas? La verdad es que salieron cosas que no esperábamos y que quizás no habrían salido si nosotros hubiéramos hecho el diseño, nomás el contenido y si hubiéramos ido a preguntar, sino que tuvimos un proceso de reflexión con ellos y fuimos siguiendo el proceso de reflexión respecto al impacto del cambio climático y las medidas de política pública que podríamos diseñar. No sé si eso responde un poquito el- Sí, la pregunta. muchas gracias, Cecilia. Yo te estaba, que era para que nos contaras y dieras como por qué también de repente lo que está establecido necesariamente en la norma, que en este caso es el estándar de consulta en Chile, que a veces es lo mejor también para, considerando que en Chile ni siquiera es vinculante la consulta en general. Así que para que también se hicieran como un panorama de eso. Había otra pregunta que había hecho. Habían hecho esta pregunta, pero creo que no sé si sea tan buena como hacerla ahora. Pero hay una que le preguntaron varias veces y es respecto a la ley de marco de permisos sectoriales.
que obviamente iban a preguntar sí o sí las chicas, la gente en el chat. Eh, Bajo tu perspectiva o lo que tú conoces de la ley actualmente, ¿sabes tú más o menos o podrías darnos como en el contexto actual de la ley o si tú la conoces o sabes cómo está quedando, cómo se ve el panorama dentro de estos procesos como ya sea participativo o de desarrollo de proyectos? Porque una cosa es también lo que el ministerio hace en los procesos de participación de la política pública que se tenga que generar, ¿cierto? Lo legislativo, se concadena también con con instrumentos. Trabaja también, por ejemplo, con la ley marco cambio climático, a propósitos sectoriales. Entonces, todo un tema. Si es que tú sabes, o puedes imaginar, o lo ves, o simplemente no, no tienes algo que te dé como una respuesta así como más concreta. Em, Algo sé, Ujú, digamos que yo creo que comparto el mismo, compartí el mismo susto que todos ustedes cuando salió aprobada la ley, digamos, yo creo que tenemos el mismo susto, que es que esto signifique como de alguna manera vulnerar como el debido proceso de evaluación de un permiso ujú, y que entonces por acelerarlo, por pasarlo a declaración jurada o a silencio administrativo positivo o negativo, en realidad no estemos cuidando el medio ambiente o los impactos sociales en forma adecuada. Yo creo que ese es el susto que todos tenemos de alguna manera. Em, la promesa es que eso no va a ser así. La promesa. ya, Eh, que en el fondo lo que se está acelerando son tiempos, es decir, se está como obligando a que ciertos procesos se hagan más rápido, que solamente se va a someter a declaración jurada aquellos permisos que no generan riesgo de impacto como ambiental o social o cultural de algún tipo. Y lo mismo en este silencio administrativo positivo o negativo. Esa es la promesa. Ahora, para poder verificar si esa promesa es cierta o no, lo que hay que hacer es revisar el listado de permisos. Y eso es un poco en lo que yo estoy, porque en el fondo lo que fui a pedir reunión con economía, pedimos el listado de permisos y lo que tenemos que hacer ahora es como revisar de esos permisos cuáles efectivamente son permisos que son meramente administrativos y entonces da lo mismo que efectivamente se hagan con una declaración jurada o cuáles son permisos que en realidad requerirían una evaluación más de fondo del servicio. Entonces, no puedo decir hoy si es que en realidad es una ley riesgosa. No puedo decir ni que nuestros sustos se van a cumplir, ni que la promesa que el proyecto de ley hace se va a cumplir, porque no hemos todavía llegado a revisar todo. Según Economía, el Ministerio de Economía, los permisos, estos no debieran sufrir estos riesgos, pero lo que yo veo es que el umbral de riesgo es muy discrecional. Y eso yo creo que es la complejidad que tiene. sí, exacto. De hecho, pensamos algo parecido. Yo, de hecho, tuve que firmar el requerimiento ante el TC de inconstitucionalidad del proyecto. Em, por así decirlo, firmé ahí, puse mi cara, puse mi rostro. Eh, y lo que tú dices es muy cierto, hay un rango de riesgo de la aplicabilidad de la norma que es muy alto y eso es algo nos tiene preocupados, en verdad. No todo el proyecto completo, pero tiene normas que son, en su aplicabilidad, tienen un riesgo muy amplio. Así que gracias igual por la respuesta, Cecilia, por acercarnos también lo que tú piensas. Y respecto a ya lo último, alguien había preguntado acá como, alguien había preguntado si se podía como recurrir a organismos internacionales para frenar algún proyecto que pudiera perjudicar al medio ambiente y a las comunidades. Si hay algún ejemplo concreto de Chile. Eh, yo le quería responder como a la rápida para que no se queden con la duda. Claramente sí podría, bajo el sistema interamericano de derechos humanos, que a diferencia de los sistemas de otros continentes, es un sistema que igual es vinculante para los estados hasta cierto punto.
llegar a una instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para eso hay que agotar todas las instancias legales internas dentro de Chile, o sea, dentro de tu país. Tienes que tener hasta la última sentencia y después de esa última sentencia poder decir el Estado no se está haciendo cargo. Y ahí es complejísimo porque además, como decía Cecilia en la presentación, hay un tema que es Estado y hay un tema que también es el privado. O sea, como hasta qué punto las responsabilidades pasan porque el Estado no lo vio venir, no aplicó principios. Y creo que la opinión consultiva que se dio ahora, a propósito, lo vuelvo a nombrar, va a marcar un precedente quizás para futuro hablar de ese tipo de responsabilidades. Entonces, para si alguien tenía alguna duda con eso, le respondo. Y no sé si Y hay yo no he algún... leído esta opinión consultiva, la tengo impresa ahí en mi No, escritorio yo para creo leerla, que porque me parece sí, un tremendo antecedente. yo creo que sí. Quisiera complementar un poquito tu Sí, respuesta dale nomás. con la complejidad que tienen los tribunales, pues porque lo más probable es que cuando llegue la sentencia de la Corte Interamericana, si es que es favorable a la comunidad, el proyecto ya se construyó. Y Pasa, entonces, nos pasa aquí en Chile, sí. obvio, por Sí, la lentitud, porque como sí, hay que pasar por todos los pasos de las Cortes chilenas, llegar a la Corte Suprema y después de que llegamos a la Corte Suprema, y cada uno de estos juicios se demora 1 o 2 años, cuando por lo llega a la bajo. Corte Interamericana, que también se demora su buena cantidad de años, y llega la sentencia desfavorable hacia el Estado de Chile y Mm, favorable a las comunidades, el proyecto ya está construido. Y sí. Los entonces, daños ya están hechos, solamente por así son decirlo. medidas de compensación para las comunidades lo que se obtiene. Pero si lo que tú Mm, querías era frenar el proyecto, en mm, rigor no lo frenaste y el proyecto está construido. Entonces yo creo sí, que allá hay un tema que es súper heavy. Ahora, si sí, hay casos de proyectos frenados y que no se hicieron, hay. Y no se hicieron por protesta ciudadana, muchos de ellos también hay. O sí. sea, no es algo que no pueda ocurrir. Hay Ujú, empresas que son más razonables, que cuando ven que el nivel de conflicto que este proyecto tiene es tan alto que no vale la pena meterse ahí, no se meten. sí. Y eso ha pasado. Eso pasa, sí, acá en Chile ha pasado. Así, yo siempre, de hecho, el otro día hablaba del tema de cómo la capacidad de organización de las personas ha evitado que proyectos se realicen. Yo ¿Sí? creo que también eso da para todo un análisis sobre la participación en general. Pero igual estamos en un punto de quiebre, de inflexión sobre la participación y el involucramiento también, como con el otro, con los ciudadanos. Entonces, además acá vemos sistemas legislativos distintos en cada país, entonces la agotar instancias internas en cada lugar es distinto. Bueno, también están las medidas cautelares de la Corte, que eso es otro tema, pero igual se demoran, entonces tampoco es la medida cautelar de la Corte, para el que no conoce, tiene que ser un peligro inminente, o sea, como algo muy, muy, muy latente de ocurrir. Y generalmente era cuando había riesgo de daño como a personas en la integridad física y psíquica. Por eso lo de la opinión consultiva es tan interesante, porque abre también un derecho humano más que interpretativo, porque los abogados lo usamos de forma interpretativa, ahora Mm, lo abre como algo ya más establecido. más Entonces, establecido. exacto, te permite utilizarlo como una herramienta ya está establecido, no una interpretación nuestra de lo que significa vivir en un medio ambiente libre de contaminación o la integridad física y psíquica, como hay un tema con eso. Así que igual si puede les invito a leerlo para que también se hagan su idea. Y bueno, la Fran nos pidió la foto para que prendan sus cámaras por fin para sacarnos la foto antes de irnos. Por Sí, le favor. agradecería mucho quien pueda prender las cámaras, por favor, para tener un registro de lo que fue nuestra tercera clase. Muchas gracias a quienes están prendiendo sus cámaras. Ya, vamos entonces a tomar la foto en uno, 2, 3. Voy a cambiar de pantalla porque somos muchos conectados. Vamos con el siguiente. Uno, 2, 3. Voy con la tercera. Uno, 2, 3. Y tenemos la última de personas conectadas para que todos se vean. Uno, 2, 3. Son varios, pero saqué solamente los que se ven con cámaras prendidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, muchas gracias a todos. Despedimos a Cecilia. Bueno, ustedes saben si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a nosotros se la podemos llegar a hacer llegar a Cecilia, a ver si es que ella tiene tiempo también para poder preguntar. Y a todas las personas que nos escribieron de Chile y tienen dudas sobre temáticas del ministerio,
existe la ley del lobby, pida al lobby, haga solicitud. Yo sé que no lo hagan, pero no lo hagan, pero no, no, pero sepan que existe, entonces es muy probable también que es más fácil por lo menos entrar por ahí si tienen alguna duda como Sí, por más supuesto. territorial, claramente. Así que eso, pues te agradecemos nuevamente, Cecilia, por tu tiempo, por tu tremenda clase y tu experiencia, y también a todos Súper. y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a ustedes por escuchar hasta ahora del Muchas día tan gracias. cansador. Chao. Que estén No, muy gracias a bien. ti. Que Chao, Buenas estés bien, chao. noches. chao. Gracias. Buenas noches. Fuerza, Cecilia. Gracias, hasta luego. Buenas Chao, chao. noches.